¿Cómo están? Nos reencontramos en esta nueva semana, vamos a decir, que es un miércoles, pero con sabor a lunes, porque lunes y martes estuvimos chayando en todo el país, nuestra casa, tal vez un auto que se tiene, un negocio, en fin, todo lo que nos provee la Madre Tierra, nuestra querida Pachamama. No ha faltado los globos, la serpentina, el alcohol, el vino, los confites, la serpentina y por supuesto la alegría y la fe con la que la gente ha chayado. Yo también lo he hecho en mi casa, siempre pidiendo parabienes de lo que viene, pero también agradeciendo todo lo bueno que nos da la Madre Naturaleza y principalmente nos da la vida, estas ganas de seguir luchando por conseguir nuestros principales objetivos. Y también se han hecho sentir muchas coplas carnavaleras, sobre todo aquellas más picarescas, picantes, y muchos se han dedicado a componer, sobre todo en Cochabamba. Hubo una, vamos a decir, una batalla de coplas carnavaleras, todas, la verdad, que tienen que ver con la coyuntura, dedicadas al gobierno, dedicadas al presidente Luis Arce, a la crisis económica, a este trabajo tan deficiente que están haciendo muchos de sus ministros, viceministros, y pues eso ha sido una característica que ha hecho al carnaval. Y a final de cuentas, desde el sábado, domingo, lunes y martes, mucha gente que se dedica tal vez a ser servidor público no ha trabajado, pero la gente que se dedica al comercio, a la labor cotidiana, no ha parado. Es más, en carnavales han trabajado muchísimo más, preparando todas las mesas para que la gente pueda comprar y pueda hacer la chaya correspondiente en estos días. Pero sin duda, algo que tenemos que mencionar de manera muy, pero muy fatídica es los accidentes de tránsito. Terrible lo que ha acontecido, se habla de más de 170 fallecidos en la carretera, carretera Oruro a Potosí, por Dios, saldos pero de más de 35 personas muertas. Algunos hablan de accidentes donde el protagonista habría sido el conductor que estaba en estado de ebriedad. Otros señalan que es exceso de velocidad, invasión de carril, y todo apunta a que no hay seguridad vial. Entre tanto, ¿qué estaban haciendo los ministros? Sobre todo el ministro de Gobierno, quien también fue abucheado el pasado sábado a su paso por el carnaval de Oruro. Mucha gente le gritaba fuera, fuera, porque él debió haber estado también haciendo monitoreo y seguimiento exhaustivo, no solamente ese día, sino todos los meses anteriores, para que disminuyan los accidentes en carretera. Ha pasado todo lo contrario. Oruro, Potosí está de luto, la gente que ha muerto también en condiciones, por ejemplo, acuchillada, entre otros de los accidentes que pudiéramos mencionar. Terrible, más de 170 muertos y decenas de heridos son los saldos que nos deja este carnaval. Y apuntamos al Ministerio de Gobierno porque en el Ministerio de Gobierno está el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y dentro de la seguridad ciudadana está la seguridad vial. Y por eso le preguntamos, señor ministro Eduardo del Castillo, ¿a qué se está dedicando usted cuando debería estar haciendo seguimiento a su viceministro, a las tareas que le confiere la normativa? De verdad da muchísima pena su actuar y con mucho cinismo él lanzaba besos a las tribunas cuando allí la gente le decía fuera y tenía un total rechazo de la población. No fue el único, también estuvo bailando, como ya es habitual, la viceministra de Comunicación, que creo que más se pasa arreglando su traje para diferentes eventos y otros temas personales, y claro, también coadyuva para que se cometan injusticias en la comunicación, porque mientras a otros les inyecta millones y millones de bolivianos, a otros les da alguna que otra reservita de presupuesto muy bajo para también difundir las mentiras de la gestión de Luis Arce Catacora.
Así está la situación en nuestro país y finalmente queremos destacar de estos días esta amenaza latente contra la vida de Evo Morales, contra la seguridad de Evo Morales. Ya el sábado por la noche se ha hecho esta advertencia por muchos seguidores, militantes, quienes están también como activistas de la vida en Laucaeña y Cochabamba. Ellos decían que por información de policías patriotas, de militares patriotas, es que se había conocido de operativos fuera de lugar en Laucaeña y Cochabamba, para aprender a Evo Morales, para otra vez intentar asesinarlo. No se conoce con certeza, pero lo cierto es que tienen previsto este tipo de incursiones en Laucaeña y Cochabamba, y esto ha puesto en un estado de alerta a toda la gente que estaba en el lugar y también ha convocado a otras decenas de personas que se han hecho también partícipes de este resguardo en este último fin de semana y los días de carnaval. Pero también vimos a un Evo Morales muy alegre, muy contento con la gente del pueblo, pues haciendo la chaya correspondiente. De verdad, si hay un líder que se puede llamar líder y de izquierda, ese es Evo Morales Ayma. Felicidades a toda la población boliviana por haber seguido las costumbres, pero como le decía, también tenemos mucho que lamentar respecto a la ausencia del gobierno. No está haciendo el seguimiento y trabajo que deberían hacer todos los ministerios. Con esta introducción algo extendida de lo que nos deja los 4 días de carnaval, nos vamos a la primera rejilla porque el Alto informa, el Alto es noticia y por eso nuestra rejilla de Yatiahuinaca, noticias. Yatiahuinaca, el Alto de pie, noticias. Bueno, estamos a pocas horas de cumplir 40 años este próximo 6 de marzo y como ya es habitual cada año se realiza el desfile cívico-militar desde horas de la mañana. Estaba previsto para las 7 de la mañana hacer una huacta y posteriormente iniciar con el desfile, pero el desfile empezó a las 8:30 de la mañana. ¿Por qué el retraso? Pues por la copiosa lluvia y porque también las autoridades no llegaban al lugar. ¿Qué es lo que pasó hoy? No asistió Luis Arce, por lo menos no desde el inicio del desfile, toda la mañana lo esperaron y no llegó. La gente se pregunta, ¿por qué no llegó? ¿Por qué Bacopa no convenció a su principal aliado de venir a la ciudad del Alto? Bueno, lo cierto es que ambos están con baja popularidad y la gente señala que no tiene nada que festejar. Y nosotros, si algo tenemos que realzar en esta ocasión, es el esfuerzo, la valentía y el sacrificio que hacen todos los días los salteños para engrandecer a esta hermosa ciudad del Alto. Me siento muy orgullosa de ser alteña. Cumplimos 40 años y tenemos que agradecer a toda la población que madruga, que se esfuerza, que se sacrifica por llevar el alimento a sus hogares, por tener una vivienda digna. Si hoy la ciudad del Alto es lo que es por su esfuerzo, por su sacrificio, por su alta productividad. Qué lamentable que no se tenga el acompañamiento en esta última gestión del gobierno nacional y del gobierno municipal, lo cual no solamente nos apena, sino también nos indigna, porque se habían comprometido a darnos empleo, a darnos obras, a mejorar la salud, la educación, la seguridad, y nada de esto ha ocurrido. Pero pese a ello, la gente sigue trabajando, el motor de los salteños nunca se apaga, tampoco se rinden, ¿no? Ellos permanentemente están sacrificándose por el bienestar de sus familias y de la ciudad del Alto. La alcaldesa de Bacopa, a casi 4 años de su gestión, es administrar los POAs tan pequeños y minúsculos que tienen cada urbanización y aún así no les ha cumplido. Hay organizaciones divididas, dirigencias confrontadas porque la alcaldía así lo ha querido para anular el control social y que nadie le haga el seguimiento a las obras, nadie haga el control a la corrupción. Yo creo que es el mayor pecado de la alcaldesa. No tuvo voluntad de encarar rigurosamente la lucha frontal contra la corrupción, contra la negligencia, contra la burocracia y por eso permanentemente ataca a los vecinos, los insulta al Consejo Municipal, a los concejales que fiscalizamos, nos mandan a amedrentar, a intimidar, a insultar. Y esa actitud no le ha ayudado para nada, combinada con una gestión corrupta.
Y en mis manos tengo también ese tríptico que en su momento la alcaldesa y sus seguidores regalaban a la población denominado Ajayu, Unidos Somos Fuerza, y ahí se ve a Eva Copa, ¿no?, cuando era candidata. Pero este tríptico llama la atención porque en su interior pues está una figura de Chacana que justamente hace alusión a los 5 ejes que representa el programa Ajayu, que ya debería estar ejecutándose a un 90% o por lo menos encaminándose, cosa que la gente diga, sí, el Alto ha cambiado gracias a Eva Copa. Es la pregunta que nos hacía la prensa y nosotros desarrollamos estos 5 ejes que ya debería haber cumplido la alcaldía alteña. Del 6 de marzo de 2025, en todo proyectos, obras no hay para la ciudad del Alto, entonces estamos apenados por este festejo aniversario del 6 de marzo de 2025. No sé la alcaldesa qué estará festejando, porque él creo que solamente su festejo es de manera personal, que se cuida, pero para la ciudadanía, para la población en general, no hay ningún proyecto, no hay obras, más pésimo que el anterior gobierno municipal. Hay zonas que, por ejemplo, trabaja, hay zonas que también no está trabajando, ¿no? Yo me parece que está a medias, ¿no? Ella se ha aplazado, porque realmente necesitamos aquí un puente distribuidor en La Ceja, necesitamos subterráneos, necesitamos como en Cochabamba, Santa Cruz, que de aquí salga un subterráneo al cruce Viacha. Nada, no ha hecho nada. Viacha, o sea, de los hornitos hay nada, pues, y sin embargo pagamos como asfalto, todos los impuestos, pero no vivimos asfalto. No ha visto obras en su... Tierra nomás es. Entre tanto, vamos a continuar con el programa porque en esta oportunidad nos toca hablar de justicia indígena originaria. ¿Se aplica o no la normativa? Estamos acá con una invitada especial que es también especialista en el tema, pero para eso tenemos que ir a nuestra rejilla de este segmento que es Dialogando. Aruski Pawinaka, Machaca Kunatej, Marca Chir, Alto, Marcanquirinacan, Aruski Pa Pañapataki. Bueno, me encuentro ya en estudio con la doctora Brígida Mamani Carvajal. Es una abogada que se ha especializado y hace activismo actualmente en relación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, todos establecidos dentro de la ley de deslinde jurisdiccional, así como el nombre lo señala, de seguro quienes no son abogados no lo comprenden. ¿Qué es una ley de deslinde jurisdiccional? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuánto bien le hace a la población, sobre todo en el ámbito rural? Bueno, preguntemos y demos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto tenerla acá, a pocas horas también de cumplir un nuevo aniversario de la ciudad del Alto. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, cuando hablamos de la justicia indígena originario campesino, nos referimos a 2 tipos de justicia. ¿Ya? Una, la justicia ordinaria, y el otro, la justicia indígena originario campesino, que en estos momentos de crisis judicial, porque nosotros como abogados lo llamamos crisis judicial, sí, es una alternativa a esta justicia que estamos viviendo actualmente. Lastimosamente hemos visto que la justicia ha sido prebendalizada, politizada, etcétera. Sin embargo, la justicia indígena es una solución quizás a los problemas inmediatos que tiene, o sea, debería tener, ¿no?, nuestra justicia, y aminorar el tiempo que tiene una demanda, una denuncia, y al mismo tiempo es gratuita. Entonces, nomás es una alternativa a lo que nosotros vemos, ¿no?, como abogados ordinarios. Bien, es importante esta aclaración que nos hace manera de introducción, pero yo le preguntaba también off the record, antes de entrar en la entrevista, ¿dónde se aplica, en qué casos? Porque muchos dirán, Vilma, ¿aplica a la ley de deslinde jurisdiccional, por ejemplo, para temas de asesinato cuando se da un caso en la comunidad? Bueno, hay ciertas limitantes, ya, toda vez que la justicia indígena originario campesino aplica únicamente en algunos procesos de baja relevancia. Eso quiere decir avasallamientos, lesiones graves, leves, riñas y peleas, y en algunos casos procesos de violación.
En algunos casos excepcionales, cuando la población está de acuerdo en juzgar ese delito. Ahí, con esta ley de deslinde jurisdiccional. Exacto. Ahora, ¿y cuáles son las penas, por ejemplo, cuando deciden tratar, por ejemplo, un tema de violación en la comunidad? Cada comunidad, cada ayllu practica sus ¿Usos y costumbres? Sus procedimientos propios, ancestrales. Entonces, esto quiere decir que cada comunidad o cada ayllu tiene su propio procedimiento, su tratamiento y cómo se va a juzgar. No es, digamos, no es igual para todos. No, claro que y un no. ejemplo, por ejemplo, de lo que ha acontecido tal vez en algún caso en particular. En algunos casos se solucionan problemas dentro de la comunidad, se instalan audiencias donde todos participan. En realidad la población participa para el juzgamiento. Por un lado puede ser trabajos comunitarios, por otro lado también dan penas en colaboración con la policía, aspecto que hasta ahora está un poquito restringido, toda vez que los jueces ordinarios no aceptan, no quieren o no temen perder la jurisdicción ordinaria. Entonces dan muy poca soltura de poder emitir, digamos, o el deslinde jurisdiccional o el conflicto de competencias, otorgarles a las autoridades indígenas. Este es un problema que se está viviendo actualmente, el cual, bueno, esperemos que más adelante se solucione. ¿Pero no se aplica entonces? En algunos casos sí, en otros casos no. En otros casos dan al lugar. Dan al lugar. Hay sentencias constitucionales que indican esta situación, que sí se ha dado en muchos casos. Sin Pero embargo, mal, ¿no? Muy sesgado, porque ¿cómo puedes decir en algunos casos sí y en otros no? ¿No hay un procedimiento ahí que los obligue también a ellos? No hay una reglamentación hasta el momento. Se ha quedado ahí, se ha quedado en trabajar. Lastimosamente no se ha hecho nada hasta el momento. ¿Quién debería impulsar la reglamentación de esta ley de deslinde? El Ministerio de Justicia, son los más indicados, Tribunal Constitucional. Lastimosamente hasta el momento hemos visto pues brillando por su ausencia, es decir, también los campesinos ya ahora han tomado conciencia de sus atribuciones, de sus derechos, y prácticamente en la cumbre que se va a llevar a cabo en abril, ahí se va a tomar... ¿Cumbre? Va a haber una cumbre en abril, se va a determinar bastantes aspectos y justamente esta situación. Y al punto de llegar ¿a qué? A que se los retire de algunas poblaciones, incluso a juzgados y a fiscalías. Estamos entrando en esa pelea. Entonces no sería dable. Yo creo que en este momento es un momento de reflexionar, de juntarnos y, bueno, reglamentar lo que es la justicia indígena originaria. ¿A quién convocan para esta cumbre? ¿Cómo se llama esta cumbre? ¿Dónde se va a desarrollar? Se va a realizar en la ciudad de La Paz. Van a participar todas las naciones, tribunales indígena originario de campesinos que podamos convocar. Entonces, ¿de todo el país? De todo el país, porque es una necesidad urgente, ya que anteriormente dijimos, hay una crisis judicial. Y a raíz de eso hay esta cumbre. Exacto. Y principalmente el fondo del asunto sería para que el Ministerio de Justicia, fundamentalmente, ya convoque a las mesas de trabajo, si se quiere, para hacer la reglamentación. Tiene que convocar. Caso contrario, los pueblos se van a ver obligados ¿en qué? En sacar de sus comunidades a las fiscalías, a los fiscales, a los jueces. Yo creo que no queremos llegar a ese punto. ¿Habría manera de hacer esto legalmente, doctora? Si es que el caso se da, que no queremos, por supuesto, porque genera, no sé, una anarquía, ¿no? Exacto. Pero si de poder darse, ¿hay alguna represalia en contra de quienes opten por este camino? La justicia es clara. La Constitución Política del Estado nos señala en uno de los artículos que hay un autogobierno cuando existe una nación. Entonces, cuando existe el autogobierno, bueno, uno puede aplicar su justicia, exacto, ¿no? Sus recursos naturales, por ejemplo, y todo lo que conlleva a una comunidad o a un ayllu, ¿no? En este caso estamos hablando de comunidades y naciones que hasta ahora son apenas 5 o 6 naciones que han sido reconocidas hasta el momento. ¿Y esta ley de cuándo es? Esta ley es desde el año 2000,
2008 o creo 2008. Aproximadamente, sí, más ¿no? o menos, sí. Ya son más es de tiempo, 14 años que no se la Exacto, reglamenta. exacto. ¿Siempre ha obstaculizado tal vez la justicia ordinaria? Sí, todo el tiempo. No quieren ellos que nazca No. esta nueva justicia, pese a que ya está ejerciendo de una u otra manera. Está ejerciendo, evidentemente, sin embargo, no tienen en este momento recursos para poder funcionar. Esa es la debilidad. No pueden que tienen. contratar a No, nadie. Y este juez absolutamente. natural, entonces, ¿quién lo pone arriba de la estructura para ir también a los pueblos? Ad honorem, trabajan así. Ad honorem. Ad honorem, y porque por el amor a sus hermanos, únicamente es eso. Lastimosamente hasta el momento no se ha dado, digamos, Investigadores, no hay la misma estructura que se tiene en la justicia ordinaria. No existe. Pese a que se ha abierto varias reuniones, se ha convocado a tribunales, se ha reunido en diferentes oportunidades, se ha querido sostener y se ha querido plantear esta situación, sin embargo, no les interesa. El mismo ministro de Justicia, el anterior y el actual deberían estar juzgados ya a estas alturas porque es un incumplimiento de deberes también. Y también eso se va a plantear en esta cumbre, porque se tiene que ver, ya son bastantes años que no se ha hecho nada. Por lo tanto, alguien tiene que responder, ¿no? Y estamos sobre eso. La verdad es que acá tenemos un código penal y un código de procedimiento penal que está pues también sujeto a la Constitución Política del Estado y esta justicia, como bien lo decía, yo comparto este criterio, hay una crisis profunda por la prebenda de tráfico de influencias, sobre todo con el ámbito político se han coludido, el tema de la corrupción en general, hay casos que prosperan, otros que se rechazan, no hay auditorías, ¿no?, jurídicas y la gente está sufriendo. Y toda la gente llega a esa conclusión. Aquí obtiene justicia, sea culpable o no, el que tiene plata. Exacto. Y el que no, pues, va a tener nomás que pagar una pena, aunque sea inocente, y imagínense lo que es entrar a la cárcel y salir, es un lío completo. Yo he hecho seguimientos y de verdad la gente termina sin familia, sin lo poco que tenía, obviamente juzgado, presentado, que además le encanta hacer eso al ministro de gobierno, ¿no? Exacto, es totalmente cierto. En este momento estamos viviendo eso. Y también se ha visto bastantes hermanos indígenas originarios detenidos. ¿Quiénes han sostenido en su momento que van a ampararse en la justicia indígena originario campesino? Pero lastimosamente las autoridades han hecho caso omiso a esa declaración de los hermanos indígenas. Por eso es que las cárceles se están llenando ahora. No hay un juzgamiento real, no hay un juzgamiento transparente, todo es dinero. Si tienes plata sales, si no tienes no sales. Es así, la justicia está así. Y esta justicia nosotros la vemos como una esperanza. ¿Por qué? Porque esta justicia sí es independiente, tiene que ser independiente. Y bueno, y los juzgamientos son pues en base a la comunidad, a las reuniones abiertas, a las audiencias públicas. Y pese a que no tiene reglamentación, esta ley de deslinde jurisdiccional está plenamente vigente, se la está tratando, ¿no?, de aplicar con limitaciones o no, pero se la está aplicando en muchas provincias. Claro, en algunas y hay provincias precedente. Sí, existe, hay sentencias constitucionales, se ha juzgado. Sin embargo, vemos también los actores jurisdiccionales no aplican o no quieren quizás dar curso a esto, quizás por perder jurisdicción, no sabemos. ¿Cuál es el problema realmente de la justicia ordinaria? ¿O qué pensarán ellos? Porque también podemos pensar mal con esta obstaculización. Lo ven a la justicia como un botín económico, un botín de lucro, que ellos nos van a entorpecer, porque ahora mismo los jueces, los fiscales no están obrando de manera transparente, idónea, oportuna. Como dice la Constitución, ¿no? Exacto. Todos somos iguales ante la ley, la justicia es oportuna, es gratuita, pero nada de esto es cierto, doctora. No, prácticamente no, hemos perdido todos los valores, se ha perdido absolutamente todo. Hoy en día todo es dinero, vas al funcionario, tienes que darle aquí, allá, quieres salir, y lo que ocurre en este momento, hay procesos que se inventan. La policía también juega un rol muy importante en esto. ¿Qué hace? Siembra pruebas, y eso se ha visto en muchos ámbitos de la justicia, ¿no? Y esperemos que esto mejore. ¿Tiene fecha la cumbre?
Sí, es a finales de abril, aún no hemos señalado una fecha exacta, ya, no hemos perfecto. señalado una fecha exacta. Sin embargo, esperamos, por eso estamos esperanzados con que esto funcione. Bueno, van a cursar invitaciones seguramente aquí y allá, incluido Claro el que propio sí. ministro. Y algo que, para terminar la entrevista, doctora Brígida Mamani Carvajal, especialista en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas originarios, vinculada a la ley de deslinde jurisdiccional. Pregunto, por ejemplo, con el tema de los bloqueos, ¿no?, que se han dado el año pasado, en septiembre. Hay un ampliado, hay un cabildo en el pueblo que también es parte de sus costumbres, han tomado una decisión producto de la crisis económica, pero en el camino pues ha ocurrido temas muy inhumanos, han llegado acá a detenidos, aprendidos, ni siquiera se sabía en calidad de qué, aprendidos, arrestados, detenidos, pero no han tenido acceso ni a la Defensoría del Pueblo, ni a su abogado y defensa personal, ni a la alimentación, ni nada. O sea, este tipo de hechos y de casos, doctora, si tuviéramos una reglamentación adecuada, se lo hubiera tratado también desde la justicia ordinaria, porque ahí es donde se ha decidido tomar estas vamos a decir, decisiones de acuerdo a sus necesidades también en los pueblos. Claro que sí. Si es que hubiese llegado al tribunal indígena alguna denuncia de este tipo, sí. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Y sobre todo en las comunidades. Bueno, pues, ¿quién los va a amparar en ese momento? La justicia ordinaria únicamente se va a dedicar al prebendalismo, a la política, etc. Sin embargo, la justicia indígena es la que tiene que aplicar sus reglas, su fundamentación, tiene que aplicar pues la defensa de los hermanos indígena originario campesinos. La ley misma lo dice, lo sostiene, y nosotros no podemos salirnos fuera de la ley. Quién sabe si se hubieran protegido de mejor manera los derechos sí, de los hermanos campesinos, porque es muy distinto. Exacto. Cuando vives en el campo y cuando vives en la ciudad. Claro, en la ciudad tú no quieres que bloqueen ni tu cuadra porque por ahí tomas el minibús, el taxi, exacto, el trufi, pero en el campo es distinto, ¿no? Exacto. El campesino tiene otra vivencia, otro trabajo diario. Doctora, hay que ahondar en esta ley, hay que también pedir que hay que exigir a estas alturas, exacto, que se la reglamente para que sea una alternativa también de solución de los conflictos, pero ya poner un stop, un basta a tanta crisis en la justicia ordinaria. Doctora, ¿algo más que nos quiera decir para su despedida? Bueno, únicamente señalarles, mandarles un abrazo a todos los televidentes. Es nuestro día, el Día de la Ciudad del Alto. Alteña, doctora. Claro que sí, Alteña. Felicidades, claro, doctora. Igualmente, felicidades. ¿No? Y eso, y vivamos en armonía todos, ¿no? Sí. Y exijamos nuestros derechos. Así todos es. tenemos derechos, tanto hermanos indígenas como hermanos citadinos. Nada. ¿A dónde iremos a parar? No sé, el mundo está cambiando, doctora. Es así. ¿No? Muchos dicen populismo de derecha, populismo de izquierda, mucha demagogia, se aprovechan de los momentos en que estamos viviendo. ¿Qué tal si nos sale un candidato ahora y nos dice, yo mañana voy a aplicar la justicia ordinaria? Y no sabe si hay reglamentación, no sabe de su alcance, por eso es importante, exacto, que conozcamos de gente que está pues ligada a poder tratar este tipo de situaciones, sobre todo con los derechos de los hermanos de los pueblos. Muchas gracias una vez más, doctora, felicidades una vez más, y con la doctora Brígida nos vamos a la siguiente rejilla porque vamos a retomar las noticias desde la Ciudad del Alto. Huinaca, el Alto de Pie, noticias. Uno aprende mucho más y de verdad nos ha dejado con una, vamos a decir, inquietud de conocer mucho más de la ley de deslinde jurisdiccional, que estoy segura mucha gente desconoce. Pero continuamos en este miércoles 5 de marzo con más noticias de la Ciudad del Alto. Un panorama bastante preocupante el que hemos vivido en estos 4 días, pero antes de ir a los feriados también ya teníamos el panorama de desabastecimiento de combustible, largas filas para diésel y también para gasolina. ¿Quiénes son los más perjudicados? Principalmente los choferes que tienen que cargar este combustible a sus vehículos para trabajar. Escuchemos, por favor. Sí, mucha fila. Estamos haciendo fila para diésel. En todo lugar, pero es así. No cumple.
Va a estar enamorado de Evo nomás, nada más. No cumple. ¿Cuántas veces se le ha dicho toda esta situación? Le hemos pedido la reunión, los empleados que se han llevado, nunca nos cumplen. Mira, seguimos con estas filas en Santa Cruz, en Cochabamba. Nosotros llegamos cansados del viaje y mira, queremos estar, sigue esperando acá, pudiendo ir a descansar en nuestros hogares o dentro del bus, pero queremos estar atentos para estar en la fila. Qué barbaridad este gobierno. Este gobierno sí que es, ya debe denunciar con este presidente. Muy mal este gobierno. Bastante se han hecho las reuniones con los empleados, con los dirigentes, han hecho bastante, pero no cumple, se hace la burla a los dirigentes. Anteriores meses todavía hemos hecho 3 días, 4 días hacíamos fila en Santa Cruz y así pescábamos diésel. En Cochabamba 2 días pescábamos. Ahora aquí más o menos estamos pescando ya dentro de 4 horas, 3 horas, pero ahorita va a llegar a las 12, creo, va a llegar acá y vamos a ya mirar cuánto. Pero pudiendo descansar nosotros, seguimos aquí en la fila. Estamos haciendo fila esperando a ver si conseguimos combustible o no. En todos los surtidores se está haciendo, algunos ya se han acabado, entonces estamos viniendo a probar suerte acá. Así pues a veces es preocupante. Es que a veces diremos, hacemos fila y se acaba. Eso es. Y filas en todos los surtidores. Claro, el ministro Montaño, el propio presidente Arce, indicaron en los medios de comunicación que ahora los créditos que están en la Asamblea Legislativa, que no se han tratado hasta la fecha, irán para pagar el pago de estos combustibles. Y en el momento en que entraron estos trámites no nos dijeron eso, a toda la población no le hablaron con la verdad. Al parecer esos créditos que han facilitado, que han tramitado desde el gobierno, van cambiando su propósito mes tras mes de acuerdo a la necesidad. Pero pongamos en el caso de que la Asamblea apruebe los créditos, toda esta millonaria suma, ¿va a pagar para qué tiempo el combustible? ¿Una deuda que ya tenemos? Y después que paguemos la deuda, tal vez abastecerá unas semanas más y después volveremos a foja cero, porque es un engaño todo lo que está haciendo el gobierno. El litio no avanza ni avanzará y hemos perdido casi 5 años en no hacer vía la metodología de evaporación y hubiéramos generado ingresos económicos para nuestro país. Pero Luis Arce prefirió hacerse el harakiri, como bien dice el dicho. Se disparó en el pie, quiso frenar ese proyecto diciendo que estaba mal con tal de afectar a la anterior gestión liderada por Evo Morales. Pero al mismo tiempo él no hizo lo que tenía que hacer, por lo tanto todo le salió mal. Y ojalá solo fuera a él y a su gabinete. Lamentablemente se afecta a todo un país. El tema del Mutún, que recientemente también dice que inaugurado, ¿no?, hace una semana atrás, pero nos hemos enterado por voz del propio presidente Luis Arce que en realidad era un anticipo, algo inicial, pero no era propiamente la inauguración. Pero en los spots que están saliendo en los medios de comunicación hacen como si ya la producción habría empezado y que vamos a generar anualmente más de 80 millones de dólares. Y todo esto es mentira. Y por eso mismo, ahora que dicen que aprueben los créditos, nos hace pensar 100.000 veces si los bolivianos les decimos sí o no, porque nos guste o no, los asambleístas que están dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional son nuestros representantes y ellos tendrán que decidir, pero en su real magnitud, no solamente a una presión de un gobierno que está totalmente descalificado y con una desesperación absoluta que es capaz de todo. Esa es la situación. Por eso pensamos nosotros también que la plata hay que cuidarla. Y cuando se hace gestión, se la hace desde el primer día que ingresas a tu cargo. No el último año o los últimos meses. Cabalmente Luis Arce y todo su equipo, su gabinete, están a 6 meses y algo más de terminar la gestión hasta agosto 2025. Bien, vamos a seguir con más información. Ahora vamos a hablar también de otro tema municipal. Hablemos del distribuidor Malcu, que ustedes no se olviden que recientemente han estado realizando la entrega hace unos meses atrás, pero ya tuvo problemas muy serios. Hubo cerca al distribuidor del Malcu, cerca a la rotonda, un hueco gigante se aperturó, se hundió completamente toda esa parte de la acera. Esta mañana ya pudimos ver que la alcaldía improvisó y rellenó el lugar. Lo que nos extraña es que la rellenó, no sabemos
Si es con grava, con tierra, con piedra, con arena, no se sabe porque ahí se ve toda una mezcolanza, como si se hubieran traído con la volqueta escombros y lo hubieran tapado para que nadie más vea. Lo cierto es que hay muchísima filtración, no sabemos si han hecho un trabajo con un estudio de diseño final para controlar todas las filtraciones del lugar, porque los vecinos ya lo anticipaban. Y esto es lo que lamentablemente nos regala hoy día la alcaldesa del Alto, ya a horas nada más de nuestro aniversario. Obras que no tienen un diseño final, al parecer garantizado, como lo estamos viendo con el distribuidor El Maycu, y por eso la alcaldesa se enoja cuando le pedimos explicaciones. Esperemos que la alcaldesa no se enoje esta vez, pero es necesario. Los vecinos del Alto queremos conocer por qué se hundió parte que es cercana al distribuidor El Maycu. ¿Por qué? Porque a los salteños nos costó más de 25 millones de bolivianos. Solo esta rotonda, ojo, solo esta rotonda. Precios realmente altísimos. Bien, hablando de obras, a propósito de nuestro aniversario, una obra que la gente quiere que se entregue, pero ya es el distribuidor de Río Seco. Ya va por la 4ª orden de cambio y contrato modificatorio, le han dado más plazo, le han aumentado más plata, pero si algo también está aumentando es la molestia de los vecinos. Vamos con ello a continuación. La verdad, muy molesta nosotros aquí los vecinos de Río Seco, Extranca, también las comerciantes que estamos afiliadas a nuestro sector Extranca, Río Seco, muy molestas como afiliadas y como vecinas. Nosotros aquí estamos sufriendo, la verdad, es un perjuicio, ya no hay venta, no sé esta hermana alcaldesa qué es lo que piensa, porque gracias a este puente y hay otra feria aquí donde el Hospital del Norte, diario, ya no hay venta para nosotros. Aparte de eso, martes, viernes, aquí en la Camino Laja también hay otra feria, otra asociación. Y no sé qué es lo que piensa esta hermana alcaldesa, la verdad, estamos muy molestas, que se ponga pues bien los pantalones o que se amarre bien su falda, pues que cumpla lo que ha dicho, porque esto tenía que entregarse el año pasado, ¿no ve? Y ahora mira, seguimos, a lo menos ahora ya no están trabajando, dice que no hay dinero, no hay, y no es justo, digamos, nosotros pagamos nuestros impuestos, nuestros patentes. Así siempre acostumbrados, no a la alcaldesa va a entregar para su campaña nomás. Eso, todos pensamos eso, pero ella dice, he entregado obras, ¿no? Esta mañana cuando he escuchado su voz, entonces entregar su campaña nomás. Se ha prometido la alcaldesa, vamos a entregar para el día de mañana, pero ni siquiera está movido nada. Habla nomás la alcaldesa y no cumple, y después no se va a terminar, creo, no se sabe cuándo. Pero aquí grave, el agua ya se entra, se tapa, hasta aquí el agua lleno, se llena, bien perjudicada, estamos a la casa se entra, eso es mi casa. Enseguida nada más vamos a hablar de lo que ya le comenté, del distribuidor o rotonda El Maycu. Pero antes, ¿qué le parece si vamos a las calles? Hemos hablado con la gente porque ellos son los dueños del micrófono. El poder que tiene la población es indudablemente lo último que una autoridad debiera, ¿no? Debiera saber que tiene el peso que tiene que escuchar. Pero ¿qué piensa la gente de los 4 años de la gestión de la alcaldesa Eva Copa? Escuchemos. En todo proyectos, obras, no hay para la ciudad del Alto, entonces estamos apenados por este festejo aniversario del 6 de marzo de 2025. No sé la alcaldesa qué estará festejando, porque él creo que solamente su festejo es de manera personal, que se cuida, pero para la ciudadanía, para la población en general, no hay ningún proyecto, no hay obras, más pésimo que el anterior gobierno municipal. Hay zonas que, por ejemplo, trabaja, hay zonas que también no está trabajando, ¿no? Yo me parece que está a medias. Ella se ha aplazado, porque realmente necesitamos aquí un puente distribuidor en La Ceja, necesitamos subterráneos, necesitamos como en Cochabamba, Santa Cruz, que de aquí salga un subterráneo al cruce Viacha. Nada. No ha hecho nada. Viacha, o sea, de los hornitos hay. Nada, pues, y sin embargo pagamos como asfalto, todos los impuestos, pero no vivimos asfalto. Tierra nomás es. Bueno, hay molestia aquí, molestia allá.
y no podía ser de otra manera. También hay molestia y desazón de quienes viven alrededor del distribuidor o rotonda El Maicu, porque no solamente sería ese el problema del hundimiento de gran envergadura que se ha suscitado en los últimos días. También ellos hablan de que cuando llueve el agua ingresa a sus domicilios. Escuchemos. Es un poquito, alcaldía no ha hecho bien, este lado es alto, este partecito nomás está en agua alta, cuando nieve, siempre agua como lago siempre está esta parte. Entonces por el tema creo que igual la tierra sube harto y trae igual lo que es agua sucia a este lado. Que nosotros estamos en alquiler, pero claro, igual nos afecta. Se lo hemos dicho a ella creo que ha ido a caminar con su esposo, pero lamentablemente faltan muchas cosas. Igual el tema de la basura, por ejemplo, tenemos que ir hasta el otro lado para botar, porque en este lado no hay contenedores grandes. Porque los perros, que todos de esos tachos pequeños de basura sacan la basura. Entonces no sirve de mucho. Pero más que todo el agua sí afecta cuando llueve harto. Porque no es que entra poco, el agua entra hasta el fondo de las tiendas. Y no es de otra manera, tenemos que hablar de política electoral porque estamos a pocos meses ya de las elecciones generales y hay alguien que hace noticia cada día y ese es Evo Morales Ayma, ahora mucho más porque ya se tiene un acuerdo, una alianza con Frente para la Victoria. Hoy en Plaza Murillo, precisamente por la prensa, fue abordado el principal dirigente de Frente para la Victoria. Él ha aclarado ante la opinión pública que tienen todos los requisitos vigentes ante el órgano electoral para poder participar en las siguientes elecciones generales. Asimismo, manifestó que el acuerdo base con Evo Morales Ayma es salvar la patria, es lo que los ha unido para ir a las siguientes elecciones. Entonces, lo que quiero hacerlo conocer por medio, no hay ninguna condición, solamente salvar el país y esa es la primera condición. Después, los candidatos, los diputados, los senadores serán los sectores sociales, vamos a dar la potestad para que ellos que presenten cada circunscripción, el partido no va a elegir a nadie y tampoco, señor Evo Morales tampoco no va a elegir nada. Vamos a dar la potestad a las circunscripciones donde se encuentra para que salga de ahí elegidos los señores diputados, senadores, los que van a postular. Por eso quiero informarle esto y fuera de eso, en el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, quiero comentar para finalizar respecto a lo que tiene que ver con estos 5 ejes que la alcaldesa se ha planteado, lo que ha llamado junto a su equipo político el Plan Ajayu. Según la alcaldesa, recientemente entrevistada en un medio radial a nivel nacional, decía, he cumplido ya. Y yo le pregunto a usted, hermano y hermana vecina, ¿habrá cumplido haciendo del Alto una ciudad verde y acogedora? ¿Habrá cumplido con los derechos a la salud, a la educación y a la no violencia? ¿Habrá cumplido Eva Copa, alcaldesa del Alto, con hacer del municipio un gobierno digital, abierto y transparente? ¿Habrá cumplido la alcaldesa con su plan de desarrollo para generar empleo con dignidad? ¿Habrá cumplido hacer alianzas para trabajar todos unidos de la mano? Usted tiene la última palabra. Sin embargo, nosotros desde el enfoque de fiscalización del Consejo Municipal del Alto sí tenemos nuestra evaluación técnica. ¿Por qué? Porque conversamos con los vecinos de los 14 distritos del Alto, no solamente con los dirigentes afines a la alcaldesa Eva Copa. Veamos. La alcaldesa nos ha ofrecido en estos 4 años, y hay que resaltar que se ha fijado 5 ejes. Hablemos de los 5 ejes al cumplimiento de estos 4 años de gestión. Dice, ciudad verde y acogedora. No tenemos una ciudad verde ni acogedora. Dice, ciudad con derechos, con salud, con educación y sin violencia. Ninguno de esos proyectos y programas se han cumplido para el beneficio de la población. Dice, desarrollo local con empleo y dignidad. No hay empleo en la ciudad del Alto, todo lo contrario, hay desempleo. Dice, gobierno digital abierto y transparente.
la burocracia continúa, la negligencia continúa y más corrupción. Y finalmente dice, habrá una alianza para trabajar unidos, y lo que ha hecho la alcaldesa es desunir a las dirigencias, desunir a las organizaciones sociales para anular el control social. Definitivamente 40 años sí que nos enorgullecen, pero también 4 años de la alcaldesa de Abacopa que no ha cumplido ninguno de los compromisos que ha denominado dentro de su programa Ajayu. Y como dice el dicho, el papel aguanta todo. Yo tengo en mis manos esta propaganda con este texto que refleja la Alcaldía del Alto el año 2024. Lo mismo, 6 de marzo han sacado un programa y han sacado también una lista de proyectos que estaban encarando, pero viendo cada una de las fotografías, por ejemplo, ha sufrido drásticos cambios el diseño del distribuidor El Malcu, por ejemplo. Habla también acá en este folleto del distribuidor Integración. Nos referimos al distribuidor de la extranca de Río Seco. Vemos, la verdad, varias conexiones, pero cuando nos ponemos a ver, tanto que hemos ido a visitar además esta obra, pues vemos que no refleja en nada este diseño que está en Photoshop, en este folleto. Habla de que va a ser parques metropolitanos, no tenemos ni un parque metropolitano en la ciudad del Alto, y entre otras obras que se ha comprometido y que aquí pues lo ha puesto como parte de su trabajo. Entonces, alcaldesa, no hay que mentir. Están mintiendo, están exagerando, se están adelantando criterios y ahora, como no hay cumplimiento, la población está muy molesta. Es el resumen de lo que nos deja esta gestión. Molestia, desazón, y bueno, la alcaldesa debe estar muy feliz porque finalmente, para prorrogarse en la política, ha creado su propio partido político con los servidores públicos y con la plata de los alteños. Eso en resumen. Pero otro cambio trascendental no, más bien hemos retrocedido porque la alcaldesa antes se presentaba permanentemente con la vestimenta de las mujeres de pollera, pero hoy vemos también una Abacopa totalmente distinta, mucha contradicción en cómo se ve, en lo que dice y en lo que hace. Bueno, cerramos la edición de hoy con una nota que tiene que ver también con una pregunta permanente que nos hacen los medios de comunicación. ¿Qué va a pasar con esta alianza con Frente para la Victoria? Dicen, ¿se tienen que afiliar obligatoriamente o no la militancia que fuera del MAS y que ahora ya se ha desafiliado? Bueno, decirles que el Tribunal Supremo Electoral aplica la ley 1096, que es de organizaciones políticas. Por lo tanto, si Frente para la Victoria apertura los libros con un cronograma y convoca a que la gente se adscriba, probablemente muchos de forma voluntaria, hayan sido o no hayan sido del instrumento político MAS y PSP, se quieran adherir. Pero en ningún caso esto es mecánico, automático. Es decir, te desafilias de uno y automáticamente o obligatoriamente debes afiliarte al otro partido. Eso no funciona así, pero esperemos que cualquier trámite lo haga Frente para la Victoria, está en todo su derecho, pero nosotros también como instrumento político a la cabeza de Evo Morales tenemos ya nuestro congreso fijado para los 3 últimos días del mes de marzo, de este mes, donde se va a definir los lineamientos para qué, para la refundación del instrumento del movimiento popular, indígena y originario. Así es que estamos claros en esta situación, pero los dejamos con esta nota y conmigo será el reencuentro mañana 6 de marzo, Día de la Ciudad del Alto. Es un proceso la desafiliación, porque no se olviden que el MAS tiene más de 28 años y en 28 años hemos hecho una militancia de más de 1.070.000 militantes. Esos militantes no se van a desafiliar en una semana, lo que se ha logrado en más de 27 años. Primer punto. Segundo, cuando uno hace una alianza, un acuerdo político que se va a inscribir recién hasta el 18 de abril próximamente, pues de ahí en adelante la gente de manera voluntaria se adscribirá o no producto de un proceso de nueva apertura para la afiliación de militantes a FPV. Esto no es automático, no te desafilias de una organización política para inmediatamente adscribirte a otra. Aquí no tiene que ver con permisos o quién da o no da un permiso, tiene que ver con lo voluntario, tanto de la desafiliación como la afiliación, pero todo tiene que ver con el órgano electoral. Son ellos los que aperturan libros, es una directiva que también solicita los libros y cuando haya campaña seguramente la gente voluntariamente se adscribirá o no a FPV.
Era necesario, aunque hemos esperado hasta el último minuto de que el gobierno entre en coherencia para que aplique la legalidad, aún así nos han robado la sigla, no queda otro camino y creo yo que la figura de Evo Morales como un líder de izquierda de nuestro país y de la región de América Latina tranquilamente va a poder generar una adhesión al nuevo partido que se vaya a crear y el nombre ya se verá en su momento, pero sí, será posible esto porque nuevamente el pueblo boliviano tendrá un instrumento de lucha contra toda esta, vamos a decir, sometimiento que quieren hacer y saqueo de nuestro país. Es necesario la creación de un partido a la cabeza de Evo Morales.